Ok. Muy buenas tardes a todos. Les saluda el doctor Roberto Rivera, docente investigador de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. En la tarde del día de hoy, que les agradecemos a todos su presencia, bienvenidos a las instalaciones de Multiversidad. En la tarde del día de hoy me acompaña mi colega, amiga, una gran compañera y aventurera de viajes, la doctora Virginia Gonfiantini, de quien me voy a permitir leer su hoja de vida. Ella tiene formación postdoctorante en el programa de postdoctorado en la Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia. Es doctora en Pensamiento Complejo por Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, magíster en Educación por la Universidad de El Salvador, Rosario, Santa Fe, Argentina, cientista de la educación por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Entre sus actividades profesionales, actualmente se desempeña como docente y tutora de posgrado en la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es docente investigadora en Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, en México. Docente titular de diversos seminarios de la carrera de postítulos de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Y teniendo por cargos docentes, es profesora del área de instituciones 1 y 2, pero también de residencia de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. También es profesora titular de las cátedras de Sociología y Problemáticas Contemporáneas de la Educación inicial en el Instituto Superior del Profesorado 4008 San Miguel Arroyo Seco. Profesora titular de las cátedras de Filosofía de la Educación y Conocimiento y Educación en el Instituto Superior de Profesorado 4022 Verbo Encarnado Rosario. Como cargos de gestión ha tenido o ha ejercido la parte de coordinadora del programa de doctorado y maestría para extranjeros y del programa de diplomaturas de la Universidad Nacional del Rosario. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales indexadas sobre problemáticas de educación y epistemología compleja, incluyendo libros en Argentina y capítulos de libros en Bolivia, Ecuador, Colombia y México. También es editora de la selección de educación de la revista 593 Digital Publisher en Ecuador, miembro honorario de la Red Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Ecuador, así como revisora doble ciego en diversas revistas internacionales, como pueden ser la CIEG España, Sofía, Filosofía de Educación, Digital Publisher, lo que respecta es España, Ecuador y parte de México. Conferencia internacional. Y finalmente es conferencista internacional sobre problemáticas de la educación y epistemología compleja. Le doy la más cordial bienvenida, mi estimada amiga y colega. Adelante, Virginia. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un documento bastante interesante, que es este hermoso libro, que es El Kairos Educativo, resignificar la formación docente desde la práctica del formador, cuya autora pues vamos a tener aquí, que nos va a estar acompañando, y aproveché la invitación para sacar a relucir su hermoso libro que en alguna vez tuve la oportunidad de revisar. Adelante, Virginia, si nos quieres comentar algo al respecto sobre el Kairos Educativo. Adelante. Gracias, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Multiversidad por este espacio. Bueno, hoy les hablo como egresada de Multiversidad, no como docente de la misma, la cual para mí es un honor y un placer, y más viniendo de la mano de la presentación de Roberto, que mi amigo. Así que bueno, vamos a compartir. La idea es hacer distinto el webinar. Vamos a compartir lo que fue mi investigación doctoral, que tiene que ver con justamente el título que después se transformó en libro un poco diferente, que es la resignificación de la práctica del formador. Esa fue mi investigación doctoral, es decir, cuando yo estaba cursando el doctorado y a lo largo de mi formación y de mi trayectoria como docente acá en Argentina, en la formación docente, me interesaba justamente discutir y debatir y seguir estudiando cómo forman a los futuros docentes, los docentes que están a cargo de la formación docente. Entonces, surgió esta investigación que tiene varias dimensiones
en coincidencia con una de las características del pensamiento complejo, que tiene que ver con la multidimensionalidad y con la multireferencialidad. Y bueno, las diferentes dimensiones que entran en esta investigación, bueno, por supuesto la dimensión de base que tiene que ver, las dos dimensiones de base que tienen que ver con la epistemología compleja y con la educación. De ahí partíamos. ¿Cómo pensar? Pensemos que esta tesis es del año 2013, o sea que ya tiene sus años, pero que sigue vigente desde dos dimensiones principales, desde mi punto de vista humildemente. Las dos dimensiones de base, como estaba diciendo, tienen que ver con el pensamiento complejo y con la educación. ¿Qué podía decir yo de la educación desde el pensamiento complejo en un contexto en Argentina en donde el pensamiento de Morán no estaba muy socializado y que hasta hoy parece o tiene sus tintes más de esotérico que de pensamiento científico? Si bien ya el pensamiento de Edgar Morán hoy está totalmente consolidado en todas las latitudes, todavía tiene algunas resistencias en Argentina, pero le estamos dando entidad y voz distinta. ¿Qué podía decir yo de la formación docente? Que históricamente, desde que yo me gradué, estuve trabajando en formación docente a nivel de universidad y a nivel de los profesorados, pero a mí yo quería investigar justamente qué pasaba en los profesorados con respecto a qué le pasa a ese, cómo está formado ese formador que está formando a los futuros docentes en el nivel de profesorado. Entonces empecé a investigar dos cuestiones fundamentales, uno que tiene que ver con la didáctica y otro que tiene que ver con el currículum. Pensado, insistimos, desde la complejidad. Entonces, surge el concepto de kairos. Este concepto de kairos, que es que desde el punto de vista religioso, hace referencia al tiempo. Entonces, lo que yo hago en un primer momento es la resignificación de la clase escolar de Comenio, desde el siglo XVII a hoy, que pasa por tres momentos. Comenio con su didáctica magna, un concepto de un profesor de Bolivia, viviendo en Colombia en este momento, que es el concepto de aula-mente social, y qué distinto al concepto de clase escolar de Comenio, y qué distinto a este concepto de aula-clase aula-mente social, podía decir yo en esta tesis de doctorado. Y de ahí surge la resignificación de la clase escolar de Comenio, que es el kairos educativo. El kairos educativo pensado en un tiempo distinto, con una educación distinta, con sujetos distintos, y también pensado desde el punto de vista no solamente didáctico de la clase escolar, sino desde el punto de vista curricular, pero pensado ese currículum desde la dimensionalidad compleja. No adjetivamos el currículum como complejo, sino que pensamos al currículum desde la dimensionalidad compleja. Cuando yo digo pensamos el currículum desde la dimensionalidad compleja, lo estamos pensando a partir de los aportes de tres lugares fundamentales: de Piaget, de Morán y Freire. Y hoy, si tuviera que reescribir esa investigación o darle una vuelta más a esa investigación, que en su momento no lo pensé, debería pensarse a partir de los aportes de la física cuántica, principalmente de los aportes de un autor que mi amigo Roberto, y que es mucho más especialista que yo, le deberíamos colocar los aportes de Prigogine para pensar las nuevas lógicas no lineales y discursivas para poder pensar hoy este currículum en una sociedad diferente a la del 2013, aunque no pasaron muchos años, pero esa sociedad cambió, estos sujetos cambiaron, y este kairos educativo sigue vigente con diferentes dimensiones de análisis. La dimensión de análisis que hoy se sigue investigando con más fuerza que nunca es el concepto de tiempo. Este concepto de tiempo vinculado a la relación sujeto que conoce, objeto conocido en un contexto. Entonces tenemos
una concepción de tiempo que va cambiando, un contexto que determina que ese sujeto, que ese conocimiento y que ese tiempo se vayan resignificando en función del dinamismo del contexto. Por eso pensamos el currículum desde el punto de vista de la complejidad. Ya ese currículum a priori, ya ese currículum como un plan cultural, ya ese currículum como una construcción crítica y cultural, no daba respuestas a la situacionalidad y, como dicen el discurso también religioso, no daban cuenta de los signos de los tiempos. Entonces, estos signos de los tiempos, este nuevo tiempo, debe revisarse a la luz de los aportes de las diferentes disciplinas. Porque estamos hablando de educación, estamos hablando de un sujeto que conoce y estamos hablando de un conocimiento. Y que el contexto hace, el devenir histórico del contexto hace que ese sujeto vaya cambiando el modo en que se relaciona con el conocimiento. Y acá entra en juego una categoría de análisis que todo el mundo ya me la escuchó decir muchísimas veces, que tiene que ver justamente con un filósofo mexicano de principios del siglo XX, Leopoldo Sea, que tiene que ver justamente con la extrañeza del horizonte. Cuando el horizonte se nos vuelve extraño, cuando el contexto cambia, cuando el contexto se nos vuelve extraño, debemos cambiar las categorías de análisis con las cuales nosotros nos relacionamos o miramos a ese contexto. Sabiendo hoy que el siglo XXI cambia cada vez más rápido en función del desarrollo tecnológico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo formar en un conocimiento que envejece, en un tiempo que no es lineal, en un tiempo que hoy es ahórico, para una sociedad que nosotros no conocemos? Entonces, ahí viene la relación recursiva, dialógica y no lineal de todas estas dimensiones que entran en juego en la investigación doctoral, que en realidad se va resignificando en función de que este movimiento natural de estas dimensiones se van complejizando y van cambiando a medida que cambia el contexto. Y tratamos de contestar, que todavía no se la contestó Marx y tampoco nos la contestamos nosotros, por una cuestión de que Marx ex Marx, ¿quién educará a los educadores? ¿Quién formará a los formadores? Desde esa pregunta se inicia, esa es la pregunta que inicia la investigación doctoral, que por supuesto no le damos respuesta, porque dar la respuesta sería ir en contra del pensamiento complejo, el pensamiento complejo como entramado y como estilo de vida, no como una teoría más. Porque si pensamos al pensamiento complejo como una teoría más, justamente la plantearíamos desde el punto de vista dogmático como cualquier otra teoría, y no estaríamos pensándola como lo que realmente es, que es una teoría de conocimiento y es un estilo de vida. Pero la idea de este webinar, cuando lo estuvimos charlando con Roberto, era no solamente poder exponer desde el punto de vista teórico el desarrollo de la tesis, que está pública en la web de Multiversidad, sino de abrir el debate, ya sea desde Roberto con las preguntas disparadoras o del público que esté escuchando y que esté conectado, para justamente hacer un diálogo complejo para pensar el hecho educativo. En este caso, el recorte del hecho educativo estaba pensado desde 3 lugares. Desde la clase escolar resignificada de convenio que nos llega hasta nosotros en esta construcción del kairos educativo, el entender el currículum como un currículum complejo, como un currículum pensado desde un entramado, desde un currículum pensado desde una horizontalidad dialógica entre el yo-tú contexto que conoce, y pensado justamente en la formación de este formador en la formación docente. Triangulando y articulando estas dimensiones desde una perspectiva transdisciplinaria, pensamos en esta investigación doctoral, en donde tampoco se puede dejar de considerar la gran categoría ausente hoy del ámbito educativo, del cual todo el mundo habla implícitamente, pero que realmente no se estudia en profundidad, que tiene que ver con el otro. El otro que nos interpela y el otro que constituye nuestro otro sujeto dentro del acto cognitivo en la educación. El otro no como
como este otro con todo respeto a los antropólogos, teniendo acá a mi amigo antropólogo, no este otro de la antropología clásica de Malinowski, de Lévi-Strauss, que era digno de ir a investigar para después aculturarlo a la cultura occidental y cristiana, sino que el otro que interpela desde la alteridad. Y este otro, que tanto hoy en educación estamos planteando desde el punto de vista del discurso de la inclusión, que sigue siendo excluido y desconsiderado. Entonces, este otro que es igual a mí pero diferente, que me interpela desde la alteridad para construir la educación desde una dimensionalidad compleja. Muchísimas gracias, Virginia. Pues ahorita en lo que alguien prepara hay unas preguntas o algo. Me llama la atención esta parte, me gusta bastante cómo has introducido ahora la noción del tiempo. Sobre todo, ¿qué es lo que te invitó a... Sabemos que una investigación nunca se cierra, pero ¿qué es lo que te invitó a reflexionar o cuál fue el detonante, diría mi director de tesis, Scott Robinson, cuál fue el chazamazo, diría Prigogine, cuál fue ese momento de iluminación, cuál es ese sendero que no podemos pasar para introducir el tiempo? ¿Hubo alguna obra concreta? ¿Amaneciste con la idea? ¿Se me hizo tarde? ¿Qué pasó ahí? Acordate que yo soy creyente, fue una revelación divina, dirían los medievales. Fue una revelación divina. No, en realidad, sinceramente no sé. El tiempo me gustó desde, a ver, todos sabemos, y si no sabemos, lo sabemos ahora, porque debe haber muchos estudiantes que nos están escuchando en este momento, y mis estudiantes a los cuales yo estoy tutoreando saben que para hacer una tesis de doctorado hay que inventar la pólvora. Aunque la pólvora lo hayan inventado los chinos hace muchísimos años atrás. Pero, es decir, cuando yo estaba leyendo El mundo y los alrededores para formular el problema de investigación, para la argumentación teórica, para la construcción metodológica, sabía que tenía que hacer una investigación sobre formación docente, sabía que tenía que hacer una investigación sobre currículum, porque hacía muchísimos años que yo ya estaba trabajando dentro del ámbito universitario, de postítulo, en formación docente, y conversando con una amiga, y el estudio de Comenius desde la didáctica magna y toda la construcción y mi estudio sobre la modernidad, que es un estudio que tenemos que tener todos los que nos dedicamos a la investigación, porque tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, mi estudio de Descartes, de Comenius y de Newton marca en la modernidad clásica de la misma manera que me marca Morán, Piaget y Freire en el siglo XX, y la termodinámica en el siglo XX. Ahí empecé a pensar qué cosa nueva iba a decir que no haya dicho todo el mundo. ¿Qué cosa nueva iba a decir que no haya dicho Comenius? Y pensando y investigando y viendo el concepto de clase escolar de Comenius y viendo el concepto de aula-clase, de aula-mente social de Velasco, surge el concepto de tiempo, que es una constante, pero que cambia en el siglo XVII, en el siglo XX y en el siglo XXI. Y que seguíamos educando con esa didáctica magna de Comenius en un contexto que no se correspondía. No porque no porque estemos criticando a Comenius, sino porque Comenius nunca pensó que nosotros íbamos a tergiversar de semejante manera lo que él había construido para su modernidad clásica y su Europa natal. Entonces ahí surge el concepto de tiempo. Y porque vengo de una familia de relojeros. Y vengo de una familia de mi mamá que es filósofa y mi papá que era relojero. Entonces surge el tema del tiempo vinculado a la educación y vinculado a la filosofía. Y esta investigación que sigue hoy en día, estudiando justamente el tiempo desde la filosofía pensado en la educación. Mira, eso sí no me la sabía, que tu papá era relojero. Entonces, por eso la cantidad de relojes que yo tengo. Sí, ahora me explico esa parte. Entonces, acordate que yo soy la dueña del tiempo. Bueno, ahí eso es una blasfemia, ¿eh? Yo soy, como dice el señor del tiempo en Alicia a través del espejo. Yo soy el tiempo. Soy lo intemporal. Nadie puede escapar a mí.
Bueno, pero eso lo dice en la película, porque en la Eso novela lo dice en la no película. aparece, ¿eh? Ah, claro, en la novela no aparece, no Sí, pero aparece yo soy fanática de Tim Burton, así que Ah, bueno, pero en la novela de lo Lewis Carroll no parafraseamos, aparece. lo parafraseamos a Tim Burton. Ah, bueno, a eso sí. No, entonces estamos hablando de un proceso de serendipia aquí, o por lo que me estás diciendo hubo el chasamazo de, pues ciertamente hay una constante, ¿no? Hay procesos históricos, pero la pregunta sigue abierta. ¿Quién formará y en qué condiciones se formará? Me recuerda ahorita, por ejemplo, el caso bueno, me recuerda el texto de Reinventar la Educación, eh, que ahí alude sobre el papel de las clases sociales, ¿no? La cuestión de la educación siempre está empoderada, siempre está vinculada y supeditada a las relaciones de poder. Aquí tú lo juegas, no lo juegas, dices, sí es un tema interesante, pero lo dejo al lado, o lo vas a tocar. En realidad, sí lo considero, porque acordate que yo tengo una formación marxista y crítica de formación de base de humanidades y artes. No lo tomo porque, bueno, uno tiene que hacer no lo tomo en la tesis de doctorado explícitamente, sí, implícitamente en la selección bibliográfica, porque si no, no me estaría preguntando por Marx. Claro. Sí, desde el punto de vista del currículum, porque si no, no podría pensar en un currículum como una construcción cultural, y sí desde el punto de vista de la fundamentación epistémica que tengo, que tiene que ver justamente con una posición crítica con respecto a la educación y a todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, desde ese lugar, implícitamente, se evidencia a lo largo de la lectura de todo el documento, pero explícitamente lo estoy tratando desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista epistemológico principalmente desde la epistemología compleja, sin desconsiderar, porque, porque justamente el diálogo-debate, como vos te gusta, el diálogo-debate viene desde la voz de Freire, desde la voz de las teorías críticas, de la voz de la Escuela de Frankfurt y de la voz de Morán, que Morán deviene complejo, pero la base marxista, su base marxista de base, valga la redundancia, su base marxista como base epistémica hace posible que después él pueda, desde Lareios, pensar la complejidad como entramado. Y ahí justamente en esa relación de entramado horizontal se toca con Freire. Porque revisemos también Morán, y ya que estamos, damos una clase, a Morán no le interesa la educación en términos generales, pero él no se cuestiona del sujeto que aprende, de cuál es la didáctica, de qué concepto tenemos de evaluación, o cuál es nuestra definición de currículum. Él piensa en postulados epistémicos de base para la educación en general, y a partir de ahí, de toda su bibliografía, ya sea educativa como no, podemos pensar los aportes a la evaluación, al currículum, a la didáctica, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero si no tenemos una lectura comprensiva y total, no desde el punto de vista del totalitarismo, pero total como olos, digamos, es muy poco, es difícil poder entender a este Morán educativo. Claro. Bueno, ya me atrapaste que le estamos dando el tinte a nuestras tertulias de Skype cuando tenemos y estamos platicando y debatiendo. Entonces, para no deformar el conversatorio, Total, no nos este, está escuchando nadie. bueno, yo veo aquí el chat y hay movimiento y por ahí hay unas No, preguntas. pero claro, total, hacemos de cuenta que vos estás en tu casa, yo estoy en mi casa y estamos No, en nuestra tertulia cotidiana que eh, no se es, entera es que, nadie. es que ciertamente así se caracterizan nuestras tertulias cotidianas cuando tú tienes mate, yo tengo mi cafecito por acá, ¿no? El tinto colombiano sería el equivalente. Así son nuestras tertulias para el que quiera luego un día subirse. Bueno, Exacto. bueno, hablando de esto y para retomar un poco el camino o el sendero, antes de que me empiece a meter porque me diste varias ideas sobre el concepto de superestructura cogitante que podría tener Morán y que no lo voy a tocar. Este, eh, ¿Cómo se te ocurrió o qué características tuvo la metodología en tu tesis? Bueno, cuando hablamos de metodología, acá vamos también a una cuestión teórica. No es lo mismo método
que métodos o construcción metodológica. Entonces, la metodología deviene en construcción metodológica con el espíritu moriniano y con el espíritu crítico, es decir, en función del objeto que nosotros teníamos, en función del contexto que nosotros teníamos, en función de cómo estábamos mirando a ese objeto y ese contexto, surge esta construcción metodológica que sirvió en su momento y evidentemente debería ser repensada y revisada, porque la construcción metodológica justamente es eso. Se construye, no es un a priori, yo puedo tener técnicas de recolección de datos desde el punto de vista a priori. Desde el punto de vista del a priori también puedo tener una metodología que sea más cualitativa, que sea más cuantitativa, que sea más compleja, que sea mixta, pero justamente lo que nosotros tenemos que pensar cuando hacemos una investigación es no una metodología a priori, porque justamente ya sabemos qué pasa con los a prioris, a dónde nos llevan estos a prioris o la fragmentación que plantean los a prioris, y si pensamos en una construcción metodológica. Cuando nosotros hablamos de una construcción metodológica desde el punto de vista educativo, estamos hablando de que el método se construye en función del sujeto, del contexto y de la disciplina. Cambia la relación, cambian los elementos de este trinomio, de este triángulo, y cambia la construcción metodológica. Por eso es difícil lo metodológico, porque lo que nosotros tenemos a priori son los postulados teóricos acerca de cuáles son las características de la metodología cualitativa. ¿Qué es el método etnográfico? ¿Qué es una investigación-acción? Sí, perfecto, pero ¿cómo se resignifica eso en un caso que es singular? Y acá viene una cuestión importante que tiene que ver con la investigación, pero no es privativa de la investigación, pero que debería ser... debería volverse a incorporar dentro del discurso educativo, y hablo educativo porque lo que a mí me compete es justamente pensar lo singular, que no es simple, que no es simplificado, y que ese singular es la distinción, es lo propio, y desde la singularidad se construye. Entonces, si yo pienso el objeto desde lo singular, sí voy a poder pensar en una construcción. Si yo pienso el objeto como un objeto más, entonces se aplica como una técnica universal y apolítica cualquier metodología que nosotros encontremos por definición en un manual de metodología. Por eso es difícil pensar lo metodológico, porque yo tengo que ver con lo que yo ya sé, con todos los aportes teóricos, con todas las técnicas que yo conozco de recolección de datos, cualitativas o cuantitativas, cuál es la mejor que nos sirven para recuperar los datos y poder leer esa realidad. Claro, claro. No, concuerdo contigo. Bueno, estoy aquí voy a recuperar aquí algunas preguntas, algunos comentarios, y ahorita seguimos con nuestra hermosa tertulia, que así nos agarramos. Pero es que ya tuvimos la de la mañana, así es de que ya nuestra plática ya fue desde muy temprano. A ver, dice, bueno, hay muchos saludos aquí de parte de los que nos están acompañando. Aquí están también nuestros colegas, Daniela Velázquez, buenas tardes, qué gusto, gracias por acceder a este conversatorio. A ver, por aquí déjame encontrar alguna pregunta. Hay muchos saludos, y ahorita van a empezar a llover las felicitaciones, muy seguramente. Dice aquí Óscar Salazar, Kairos es el momento en que algo importante sucede, momento adecuado u oportuno. ¿Tú qué opinión tienes, Virginia, al respecto de esto? Sí, esa es la definición. Esa es la definición desde el punto de vista religioso. A ver, los griegos tenían dos conceptos de tiempo. El tiempo del Cronos y el tiempo de Kairos. Crono viene del mito de Cronos, cómo surge el mundo en la mitología griega, y ahí aparece Cronos, Gea, y tiene toda la explicación mitológica. Lo que pasa es que el mito de Cronos es tremendo, porque él se va comiendo a sus hijos para que no se lo coman a él. Pero Cronos después deviene en el tiempo de medición, en un tiempo que mide, que cronometran las actividades. Es decir, ¿cuándo se empieza a pensar en el tiempo en tanto medición?
A partir de pensar la actividad productiva de las pequeñas sociedades, de los pequeños asentamientos, de las polis, ahí aparece la medición del tiempo y ahí se empieza a llamar este primer tiempo cronológico. Porque en el principio del principio no teníamos un concepto para medir el tiempo, sino que el día, lo que sería el día, o las estaciones, o los años, se medían y se pensaban en función de la luz o la noche, los cambios de estaciones que coordinaban y dirigían o controlaban la actividad productiva de esos pequeños asentamientos. Cuando las sociedades se van complejizando cada vez más, se empiezan a construir instrumentos de medición, y ahí aparece el reloj de arena, diferentes tipos de relojes, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad, el modo de producción necesita que se mida la actividad productiva, y ahí surge el tiempo en tanto medición. En términos Foucaultianos, si bien Foucault no habla de la medición del tiempo, pero en palabras de Foucault lo que se plantea es que este tiempo cronometrado controla la conducta en tanto dispositivo de poder. Claro. Y el kairos es un término religioso, viene del Génesis, en donde en el principio Dios crea el tiempo. La pregunta que después se hace San Agustín es si el tiempo es creado por Dios, o si había, cómo era el tiempo antes de Dios, o qué hacía Dios en el tiempo antes de haber creado la creación. Parece un trabalenguas, pero bueno, la cuestión del tiempo siempre estuvo dentro de la preocupación de la humanidad, digamos, y este kairos es un tiempo que no se mide. Y ahí viene el concepto de kairos adjetivado de educación. Porque si hay algo que no se puede medir, es el aprendizaje del otro. Por eso es el kairos educativo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante que sucede en una clase escolar? Supongamos que esto es una clase escolar. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Independientemente del tiempo cronológico, porque yo no estoy mirando el reloj. Yo no estoy viendo cuánto falta o cuánto hace que estamos hablando. En este tiempo, que es distinto al tiempo cronológico, porque es un tiempo que no se mide, porque es un tiempo escolar, ¿qué es lo importante que sucede? La construcción del conocimiento. Y la construcción del conocimiento no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque cada uno construye en su tiempo. Vos, Roberto, podrás entender o no entender, procesar o no procesar lo que yo estoy diciendo en tu tiempo. Y ahí aparece que cada uno tiene su tiempo. Y eso es lo que aparece en el kairos educativo. Es un tiempo que no es un tiempo cronológico, claro, en donde suceden cosas importantes. ¿Y qué cosa importante sucede en la clase escolar? La construcción del conocimiento. Y ese es un tiempo que no se mide cronológicamente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque hay mucha gente que me conoce, ya estoy viendo muchos nombres de gente que son mis alumnos, que son mis exalumnos. Yo hace 20 años que doy en la Facultad de Humanidades y Artes el seminario de Currículum y Didáctica en postítulo. Cuando yo estaba estudiando Ciencias de la Educación, el seminario el área del currículum se da en tercer y cuarto año. Yo terminé tercer año rindiendo currículum con 10. No tenía ni idea de lo que era el currículum. Hace 20 años que doy currículum, pero yo no tenía ni idea de lo que era el currículum, pero no me lo había podido aprender. Eso fue en diciembre. Tendría que buscar la fecha para después, cuando pongo el ejemplo, dar siempre con la fecha exacta. Yo entendí al mejor estilo del insight de la Gestalt, entendí, porque me vino así por revelación divina, como lo querramos llamar, por construcción, lo que era el currículum en abril del año siguiente, 4 meses después del 10, que es la nota máxima. No, y ahí te abrió el tema. Y ese tiempo no es el tiempo cronológico de ese año que había terminado en diciembre, fue mi tiempo de construcción del aprendizaje. Yo memoricé lo que era currículum, aprobé con la nota máxima. ¿Había aprendido? No tenía ni idea lo que era el currículum. Yo pude entender 4 meses después. Ese fue mi tiempo. Los 4 meses después, independiente del año cronológico. Claro. Por eso hablamos de kairos, porque cada uno construye en su tiempo, que es independiente al tiempo cronológico.
Por eso es difícil hablar de evaluación. Si nosotros queremos hablar realmente de evaluación formativa, porque cuando uno construye, construye independientemente del tiempo cronológico académico. Con este comentario que estás diciendo, a mí me trae a la luz, ¿no? Los tiempos cronológicos, que no hay tiempo en la investigación. O sea, tú no sabes, el investigador, y todo lo tenemos ya palpado, no sabes si durmiendo a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, entre sueños, vas a tener una revelación que te hace pararte para ir a encender la computadora y escribir una idea. Vaya, pues lo traduzco, o sea, no podemos decirnos a partir de las 3 a 5 de la tarde voy a hacer investigación. O estoy aprendiendo algo, porque puedo estar leyendo y aprenderlo dentro de 3 años, o no aprenderlo nunca, o no haber conectado ninguna idea, o conectar y salió la pólvora. Claro, claro. Y en este juego, ahí está la detonante y la constante en una investigación, me parecería. Es enamorarse del tema, descubrir el chazamazo. O sea, a mí me fascina lo que nos estás relatando sobre por cómo descubres el tiempo después, ¿eh? O sea, un tema sumamente interesante que lo retoma Einstein, lo retoma Hawking, lo retoma Prigogine, y ahora lo retomas tú, ¿no? Es interesante esa parte. A ver, No, claro, pero ellos desde la física, ¿no? O sea, sí. Estamos muy lejos de todos estos personajes que me están nombrando. No, pero todos lo tocan. Logremos. Claro, pero sí. todos lo tocan. Mira, lo importante de esto es todos lo tocan y pues no. Vaya, pues. Y todavía no sabemos lo que es. Porque claro, y desde su perspectiva, ¿no? O sea, no olvidemos también la magnífica obra, bueno, a mí me gusta mucho, de Norbert Elias sobre el tiempo, ¿no? Que es el análisis del tiempo desde las teorías sociológicas. Bueno, si vamos a eso, yo también por acá lo tengo. Ya lo perdí. Esto para que veas cómo estamos estudiando. Pero no nos olvidemos. Sí, pero, claro, yo también lo tengo. O sea. Claro, no nos olvidemos que, a ver, somos los últimos que estamos hablando hasta hoy, pero, a ver, los mitos todos hablan del tiempo, sí, claro. La Biblia habla del tiempo, Parménides, Heráclito hablan del tiempo, tu Platón en tu Timeo, que te encanta tanto el Timeo, habla del tiempo, Aristóteles en la física. Entonces, bueno, desde allá lejos, hace 40 siglos aproximadamente, siglo más, siglo menos, nos estamos preguntando por el tiempo, y bienvenido sea de que ninguno lo pudo contestar. Claro. San Agustín decía algo así, pero poder parafrasearlo bien. Si no me pregunta el tiempo, lo sé, pero el que me lo pregunta y lo tengo que contestar, no sé lo que es el tiempo. Entonces, lo importante de esto no es que lleguemos a una definición del tiempo, porque no es esa la cuestión. A mí no me interesa llegar a una definición de tiempo. Lo que me interesa es que desde la complejidad tenemos que saber, o nos tenemos que empezar a pensar, al igual que desde las corrientes más críticas, pensar, y esto es lo importante que nosotros tenemos que dejar en claro, que si cambia el contexto, cambia la categoría. Completamente. Esto es importante, independientemente de si nosotros llegamos a una definición o no de tiempo, porque en realidad a mí no me interesa llegar a una definición del tiempo. A mí lo que me interesa es ver cómo este concepto de tiempo, que hace 40 siglos que se viene estudiando, va cambiando, y cómo esa definición de ese tiempo que va cambiando en estos 40 siglos de historia, se va resignificando a ese contexto. ¿Por qué Agustín habla del tiempo en tanto eternidad vinculado al alma? ¿Por qué Aristóteles habla de la sucesión de movimientos? ¿Por qué Parménides, por qué Heráclito habla del tiempo en tanto devenir, que es el que mejor nos llega hasta nuestros días? A ver, ¿por qué la modernidad clásica construye con Newton un concepto de tiempo que después es refutado por Einstein a 200 años de distancia? Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro cuando nosotros hacemos una investigación, porque de esto se trata el conversatorio, claro. que no es universal y que no es eterna. Y que a medida que va pasando el tiempo, nuestra función como investigadores es ir revisando esas categorías de análisis, porque si no estaríamos haciendo las cosas mal. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que estamos criticando, que es pensar una investigación o conceptos universales
que está bien que haya gente y que haya investigadores que lo crean así, pero que nosotros estamos desde otro lugar epistémico revisando la realidad. Y esto también es importante, porque todavía en la tradición sigue siendo el modelo de investigación del método científico de Newton, que no está ni bien ni mal. Cada uno en este diálogo, en esta pluralidad de voces, porque también si no caeríamos en una intolerancia epistémica, en esta democracia epistémica deberíamos hablar desde todos los lugares, pero explicitando justamente, y eso me parece la honestidad intelectual, desde qué lugar uno está hablando, y no imponer ese hablar como si fuera una verdad absoluta en mayúscula, que también estamos criticando. Me parece que me salió como medio trabalenguas, pero a ver, se entiende. En esta pluralidad de voces, en este contexto que habilita justamente a la pluralidad de voces, porque si no, no podríamos estar hablando de las teorías postcríticas, en este siglo XXI, que justamente le está dando voz a las voces que históricamente han quedado excluidas, no podemos hablar que este método o que esta teoría es mejor que la otra. Claro. Lo que tenemos que saber es que siempre tenemos que hacer la revisión constante de que si cambia el contexto, tenemos que cambiar o revisar, como mínimo revisar, las categorías de análisis. Bueno, voy a empezar a tomar otra pregunta. Aquí dice Andrés Guerrero, ¿cómo convertir la educación en un mecanismo para la praxis de la liberación en contextos ideológicamente tan polarizados como el de la América Latina? Bueno, alguien ya se me adelantó la pregunta. Bueno, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo? Si nosotros ¿Cómo convertir la educación en un mecanismo, que ahí yo creo que ahí hay un detalle, para la praxis de la liberación en contextos ideológicamente tan polarizados como el de América Latina? Me gusta la pregunta, la segunda parte, la primera no. Discúlpame, pero es decir, si yo me pregunto el cómo, te tengo que dar una respuesta. Y el cómo no tengo ni idea, porque justamente lo que nosotros pensamos no es una receta a priori, sino que se construye. Y mecanismo tampoco, porque no es un mecanismo. Entonces, por eso me quedo con la segunda parte de la pregunta. Debería reformularse o repensarse la pregunta desde el punto de vista de desde qué lugar uno piensa la educación desde esta diversidad de ideologías y de voces que nosotros tenemos en Latinoamérica. Yo, para hablar de educación, lo tomo a Freire. Freire es lejos, no solamente nuestro representante a nivel mundial desde Latinoamérica, es el primero que habla desde el sur, es el primero que construye desde el sur cuando la categoría de sur no estaba construida, cuando la categoría de sur con mayúscula como sur epistémico no existía, y la diferencia que tiene Freire con la mayoría, me atrevería a decir, la mayoría de los teóricos, es justamente que él no solamente formula una teoría, sino que ahí aparece el concepto de praxis. ¿Qué es la praxis en Freire? La praxis en Freire es el conocimiento en acción. Él lleva a cabo su teoría y la reformula, porque nadie va a poder entender la pedagogía del oprimido o de la liberación como cualquiera habla, como cualquiera lo plantea como una teoría más, desconociendo el contexto de Recife, de Brasil, de la zona de pobreza y lo que le pasaba a ese campesino. Porque si no es leerlo a Freire, como yo leo a Aristóteles, o como podemos leer a Borges, o como podemos leer a cualquier científico o autor. Uno tiene que conocer el Brasil de la época, la Recife de la época, la condición de ese oprimido campesino, y en realidad, antes de hablar de esa praxis, antes de que Freire escriba todas las pedagogías, que palabras más, palabras menos, son todas idénticas, hay que leer el libro, el primer libro que escribe Freire, en donde ahí formula su proyecto político, su proyecto ideológico y su proyecto educativo, que es comunicación o extensión. Ahí no solamente dice desde qué lugar está hablando, lo que quiere hacer con esta propuesta teórica, sino cómo la está llevando a cabo. Y ahí viene el concepto de concientización y el concepto de diálogo. ¿Qué es el diálogo? Es hablar de un tú a un tú igual.
mediados por esa condición del contexto. Y desde ese concepto del diálogo, de igualdad, no de verticalidad, desde la soberbia epistémica, se plantea la pedagogía del oprimido y se plantea el concepto de praxis. No podemos entender el concepto de praxis si no entendemos de dónde viene Freire y por qué está diciendo lo que dice y lo que está diciendo. Esa praxis es la que cambia el que cambia mi posicionamiento con respecto al mundo, cambia mi condición, me humaniza. Esa praxis me humaniza y me saca de mi condición de oprimido. ¿Cómo me saca de mi condición de oprimido? Y justamente porque me hace pensar, porque justamente me saca de esta condición de objeto y me constituye como sujeto, como un sujeto que piensa, como un sujeto que habla. Y ahí aparece lo importante del diálogo. ¿Qué es lo importante del diálogo? Disculpen los que algunos ya me han escuchado esto. El concepto de diálogo lo planteo desde tres lugares distintos, es decir, desde tres autores alejados en el tiempo y alejados en el espacio y alejados de las disciplinas. El primer concepto de palabra, de voz, de diálogo lo vemos en la mayéutica de Sócrates. Cuando Sócrates, a partir de sus diálogos con sus discípulos, ¿qué hace? Les hace parir la verdad, lo saca de la ignorancia. El diálogo nos saca de la ignorancia, en Sócrates. En Freud, la asociación libre que Freud construye como el método para la cura de la histeria, digamos, estas asociaciones libres hacen que uno hable acerca de lo que le está pasando. Y cuando uno habla acerca de lo que está pasando, se cura. Y en Freire, este diálogo me saca de mi condición de oprimido, porque en el diálogo hay una interpelación, y volvemos a esta construcción teórica de yo, tu mundo, desde una horizontalidad, y ahí se quiebra todo el verticalismo de la tradición eurocéntrica que sostuvo y que lamentablemente sigue sosteniendo el sistema educativo, en donde yo sé y ustedes no saben. Porque en el diálogo, el que dialoga desde la horizontalidad. El monólogo es desde la verticalidad, y el monólogo se plantea desde una soberbia cognitiva. En cambio, el diálogo plantea la democracia epistémica. Todos sabemos, todos podemos decir algo, todos tenemos la posibilidad de hablar. Entonces, ahí me parece que es una dimensión importante. A ver, la pregunta sería, ¿cómo habilitar la palabra en la clase escolar? ¿Desde qué lugar se habilita la palabra en el discurso educativo? Si se habilita o no se habilita. Porque venimos, no nos olvidemos, que no venimos de una tradición educativa del diálogo. Venimos de una tradición educativa del trivium y el quadrivium de la Edad Media. ¿Y el trivium y el quadrivium qué era? Demostrar oralmente frente a un tribunal que uno sabe, desde una soberbia epistémica, porque no había posibilidad de diálogo. Era una retórica desde el punto de vista de la oratoria. Por eso es importante conocer los contextos. Cambian los contextos y cambian estas... Era imposible pensar en la Edad Media de un diálogo. Era imposible pensar en la Edad Moderna con un diálogo. Aquí nada más para complementar un poco y haciendo este ejercicio de diálogo, y ahorita le voy a dar la palabra nuevamente aquí al chat, a los que nos acompañan. Recordemos también desde Kant y desde Stuart Mill que ciertamente no todas las personas están preparadas para la libertad. Lo más cómodo desde la óptica de Kant son aquellas personas que dejan que otros tomen las opiniones por ellos, que ese es el principio o ese es el corazón de la obra de Descartes en el discurso del método, cuando voy a cuestionar todo, o sea, no me lo voy a creer todo, ¿no? Y de ahí es la negación de la capacidad de agencia del sujeto, es la oportunidad, digamos, que tiene el sujeto para decir, ceder la libertad de que otro piense por uno, en ese ejercicio, ¿no? Y lo que nos abre la puerta al oscurantismo. O sea, ciertamente en la Edad Media no se puede tener un diálogo, o dejaremos la puerta abierta ahí. Aquí, no sé si quieras comentar algo o tomo el chat.
toma el chat. Toma el chat. Bueno, aquí saludamos a Obviamente Federico. obviamente que no todo el mundo está preparado para la libertad. Claro. Bueno, Porque aquí... si vos pensás, si vos le decís a tus alumnos, expresá con tus propias palabras, ¿o qué pensás de esto? ¿Qué pensás de lo que dijo Kant? Lo desequilibraste. Porque el sistema educativo nos educó para repetir lo que el otro estaba diciendo. Entonces yo te pregunto, Roberto, ¿vos qué pensás del discurso del método de Descartes? Bueno, Descartes dice hay 4 reglas. No, ¿qué pensás vos? No, ya lo leímos a Descartes, ya sabemos lo que dice Descartes. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dice Descartes? ¿Desde qué lugar Claro. es tu posicionamiento en semejanza o en diferencia al posicionamiento de Descartes? Bueno, Descartes en el discurso del método plantea, no. Yo hago generalmente un ejercicio con mis estudiantes de doctorado, en donde les doy a todos un texto, una entrevista a Morán, que salió en el diario Clarín acá en Argentina, tiene sus años, el texto se llama, la entrevista se llama ¿Cómo enseñar a pensar? Es una página, corto. Entonces, a todos les doy el mismo texto. Entonces, la consigna del trabajo es, háganle preguntas al texto. Claro. Entonces, vos terminás de leer y yo digo, a ver, Roberto, ¿qué preguntas planteaste? El texto dice, no, ya todos los que estamos acá sabemos lo que dice el texto porque todos hemos leído el mismo texto. ¿Cuáles son las preguntas tuyas de Roberto al texto? Bueno, el texto dice, no sabemos hacer preguntas, porque no sabemos tomar la palabra, porque nunca nos habilitaron la palabra, porque siempre tuvimos que repetir lo que decía el texto. Y ese es un ejercicio que yo invito a todos que hagan, porque es muy difícil a nosotros, docentes, a veces decir lo que a mí me parece. Porque seguimos diciendo, bueno, Norbert Elías dice, no, Roberto, ¿cuál es tu posicionamiento con respecto a lo que dice Norbert Elías? No, porque ya el texto lo leímos todos. Entonces, si ya sabemos de qué se trata, no podemos decir de qué se trata el texto. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué es lo que te interesa? Porque en la pregunta está lo que uno ignora y lo que uno le interesa. Y ahí se construye. Por lo tanto, va a haber tantas preguntas distintas porque todos nos preguntamos en función de lo que nos interesa. Y ahí lo tomamos a Habermas. Cuando Habermas dice en su teoría del conocimiento, él llama su teoría del conocimiento teoría de los intereses constitutivos del pensamiento. Y es interesante porque él dice que el interés es lo que movilizó al hombre a conocer a lo largo de la historia. Pero que el interés no está vinculado al interés erótico o sexual de Freud, sino que está vinculado al interés por el conocimiento. Entonces, él define el interés como la acción vinculada, el interés es la acción vinculado a una búsqueda, y que esa búsqueda no está vinculada a lo sexual, sino al interés por el razonamiento, por el conocimiento. Bueno, aquí retomo algunos comentarios. Le saludamos a Federico Costa, que mira las cuestiones de la incertidumbre. El algoritmo de YouTube me dirigió hasta aquí y qué suerte, porque estoy en la línea de pensamiento muy interesante. Una cuestión de netamente incertidumbre. Paso con Gabriela Julieta Bautista, tiene una pregunta. El diálogo de saberes es un reto dado el desconocimiento sobre el pensamiento complejo. ¿Qué opinas al respecto, Virginia? Yo creo que el pensamiento complejo no puede darse sin el diálogo de saberes. A pesar de que el diálogo de saberes no es una categoría de Morán, porque Morán no habla desde el diálogo de saberes, es de un profesor, de un amigo mío, de un íntimo amigo mío, que es Carlos Delgado, en un texto que habla de conocimiento, conocimientos, diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes es, como dice Roberto, el debate epistémico. Es justamente, no es fácil hacer el diálogo de saberes. Y no es fácil porque uno sigue estudiando, aunque estemos en doctorado, sigue estudiando fragmentariamente, tal cual la herencia recibida y tal cual hemos transitado todos los trayectos formativos e instituciones formativas que nos hacen ser lo que somos nosotros hoy. Y el diálogo de saberes es justamente
es pensar desde las fronteras y pensar desde la posibilidad de, conociendo diferentes alternativas, hacer dialogar en ver en qué punto se encuentra y en qué punto se distancia y al mismo tiempo tomar una posición con respecto a este diálogo. Ejemplo, Aristóteles plantea esta cosa, Platón plantea esta cosa, yo en coincidencia con Platón planteo tal cosa, pero también me distancio de Aristóteles, pero coincido en Aristóteles en tal otra cosa. Y eso es justamente lo que se tiene que hacer en un marco teórico de una investigación. Ver todos los autores y todas las teorías que estén tratando sobre el tema que yo estoy investigando y hacerlos dialogar y tomar un posicionamiento, porque justamente nosotros somos investigadores. Y el investigador tiene que tener un posicionamiento con respecto al mundo. Entonces, eso sería el diálogo de saberes. Lamentablemente, nos enseña en la universidad. Y muchos hemos hecho esa construcción del diálogo de saberes por caminos no académicos y por necesidad en función de que estamos embarcados en el pensamiento complejo y teníamos que pensar desde un lugar diferente. Y justamente ese lugar diferente es el diálogo de saberes o los debates epistémicos. Aquí hay una pregunta suerte comentario de César Torres. Dice, doctora Virginia, ¿pensar el objeto desde lo singular podría no permitirme integrar otros saberes? ¿Este es un riesgo? No, en realidad el pensar lo singular es pensar es pensar al sujeto particular desde todas las dimensionalidades, no es reducir el objeto. No estoy simplificando, estoy hablando de lo singular, y lo singular nos es propio. Yo soy singular dentro de la categoría de humana, de persona. La singularidad lo que hace es que eso singular tiene sus características propias abordados de todas las dimensiones, y a partir de ahí no solamente que es singular porque es propio, sino que es transdisciplinar porque está pensado desde la complejidad de lo singular. Lo singular no es simple, lo singular es lo distintivo, lo propio, lo que me hace único, esa es la singularidad. La singularidad de este conversatorio es lo que nos hace a nosotros dentro de este conversatorio. Dentro del conversatorio de más tarde va a tener otra singularidad. La singularidad hace que esta relación que nosotros estamos teniendo ahora sea singular, sea nuestra, sea propia. Es como la clase escolar. Hagamos de cuenta que estamos en una clase. Esta clase, con este tópico que estamos hablando, es singular. Yo corto esta clase, voy a dar una clase al grupo de al lado, va a ser distinto, aunque esté dando la misma clase. ¿Por qué? Porque lo que los hace singular es esto, somos nosotros. Las relaciones que tengamos, las preguntas que tengamos, las ignorancias que tengamos, los silencios que tengamos, eso nos es propio, esa es la singularidad. Y en esta singularidad yo construyo el método. Por eso no puedo hablar de metodologías, sino que la singularidad es lo nuestro, es lo propio, es esto. El conversatorio dentro de un ratito va a tener otra singularidad, porque es otra cosa. Y ahí en lo singular, la singularidad, está implícito el concepto de la otredad. Este concepto del otro, que a lo largo de la historia ha quedado relegado, excluido, y que en esta condición posmoderna el concepto de otro está definido desde lo peyorativo del término. El otro el que me va a venir a matar, el otro como chivo depositario de todos los males de la humanidad. Pero este otro es el que me interpela a mí desde la otredad, y ese otro que me interpela a mí hace que nos constituyamos en unos otros. Y ahí hablamos del sujeto pedagógico. Aquí el compañero Óscar Salazar, decimos en México, mete aguja para sacar hilo. Está aprovechando su tesis doctoral que tocó el tema de Prigogine para clavar los dientes. ¿Ya la rindió? ¿Ya la rindió la tesis? Ya la rindió, pero está aprovechando, está jugando la carta a favor, o sea, porque también leyó a Prigogine, él hizo un trabajo sobre economía, pero está aprovechando la carta para jugar a su favor. Entonces la pregunta dice... entonces yo me sumo a tu respuesta, ¿eh? No sé lo que pregunta, pero entonces que conteste él.
No, ajá, no, pero lo que no, claro, pero le va damos con el educación, micrófono pero a él. yo me sumo a tu respuesta, ¿eh? A ver, dice, ¿cuáles son los aportes concretos? ¿Cuáles son los aportes concretos de Prigogine y la física mecánica en resignificar la formación docente? Ay, espera, porque me perdí. Digo, perdón, la ¿Cómo? física cuántica, va. ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son los aportes concretos de Prigogine y la física cuántica en Sí. resignificar la formación docente? Yo aquí, esto trae un golpe bajo por una cosa, porque, y él lo sabe, y aquí voy a Que yo señalar le el hice la golpe bajo. pregunta. Yo No, estuve voy a señalar el la- golpe bajo. La física, él lo sabe, las ciencias sociales se quedan con la segunda ley de la termodinámica. Esto es un golpe bajo en la pregunta porque no toma toda la física cuántica. Entonces, más bien yo te reformulo la pregunta. Sería, ¿cuáles son concretamente para ti, cómo enriqueces tu tema de la formación docente con el aporte de Prigogine? No me la tenés que traducir al castellano, yo entiendo, y ya entendí cómo viene la cuestión. Bueno, es básica, si entra el concepto de básico en Prigogine. Acá lo tengo. Acá. ¿Sabes cómo te voy a contestar? Te voy a contestar de esta manera. Y después te contesto yo. Cada gran era de la ciencia ha tenido un modelo de naturaleza. Para la ciencia clásica fue el reloj. Para la ciencia del siglo XIX fue un mecanismo en vías de extinción. ¿Qué símbolo podría corresponder a nuestra época? Tal vez la imagen que usaba Platón, la naturaleza como obra de arte. Y Prigogine esto lo escribe, pues, bueno, no sé cuándo lo escribe, pero esta es una segunda edición, porque se murió. No, esta segunda edición que yo tengo es del 93, pero él lo escribió antes porque estaba muerto ya. Sí, claro. ¿Cuáles son los aportes para resignificar la formación docente? Básicamente, y simplificando al máximo, es la crítica a la tradición heredada. Porque lamentablemente, volvemos a lo que estábamos diciendo antes, lamentablemente vivimos en... A ver, la educación como institución, por eso es importante, estudiar la modernidad clásica. La escuela como institución es una institución moderna, con todas las características de la modernidad clásica, entre ellas la verticalidad, entre ellas la universalidad, entre ellas la objetividad, entre ellas los mecanismos de poder que denuncia Foucault, entre ellas la fragmentación disciplinar. De ese lugar, del siglo XVII a hoy, no cambió el concepto de institución escuela. Y no cambió el concepto de conocimiento en la transmisión del saber desde lo disciplinar. Entonces, los aportes que yo tomo de Prigogine para poder resignificar la formación docente, y no solamente la formación docente, sino pensar en una educación que esté adecuada a nuestros tiempos, a pleno siglo XXI, es justamente pensar desde lo no lineal. Porque el pensar desde, y lo hemos discutido ya un montón de veces con Roberto, porque ¿qué es lo que caracterizó al discurso de la modernidad clásica? No digo Comenio, porque Comenio no lo nombra en ningún lado. No aparece en el discurso de Comenio ni en el discurso educativo. Sí aparece dentro del discurso de la ciencia de la modernidad clásica y nosotros lo tomamos para poder ejemplificar la pedagogía de Comenio. La modernidad clásica, con sus sólidas instituciones que surgen para el control de la conducta del individuo, del ciudadano moderno, sirve para controlar esa conducta, plantea una relación con el conocimiento lineal. Por eso es objetiva. Es lineal. Orden y progreso. ¿Qué le pasó? ¿Por qué surge la escuela de Frankfurt? Porque ese orden y progreso, porque esa objetividad, porque esa linealidad no daba respuesta al contexto turbulento de pleno siglo XX. Entonces los aportes de la física cuántica están dados, y ahí tomamos una de las características que plantea Nicolescu para que tengamos un pensamiento transdisciplinar, que es la incorporación del tercero excluido de Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles excluye un término? ¿Por qué? Excluye un término porque no lo puede controlar. Porque puede controlar A y B, pero no puede controlar C.
Entonces, ese tercero excluido, que ya viene excluido desde la lógica clásica desde hace 25 siglos, la física cuántica lo incluye. ¿Por qué? Porque tiene nuevas lógicas, porque los sistemas alejados del equilibrio no son desequilibrados, si vale la palabra. Tienen distintas lógicas explicativas. Y ahí aparece. Lo que pasa es que nosotros en educación, lamentablemente, le tenemos miedo al distinto y por eso lo excluimos. Ahí viene el aporte de la física cuántica. Disculpen, pero eso es de mi humilde opinión. Puede haber otros aportes, seguramente válidos, pero para mí el aporte principal de la física cuántica son las otras lógicas que a lo largo de la historia han quedado excluidas porque desde Aristóteles hasta hoy, porque no todo el mundo piensa en la educación desde la termodinámica, muy pocos, desde Aristóteles hasta hoy, la única lógica válida en la educación es la lineal. Si no, pensemos en un multiple choice. Si no, pensemos en las pruebas estandarizadas. Si no, pensemos en los problemas que tenemos en la educación. Porque seguimos pensando en una lógica que no corresponde a nuestro tiempo. Porque los chicos, hoy, nuestros estudiantes, nacieron con una lógica distinta, que es la lógica de la termodinámica. Y acá volvemos a Piaget y a Morán. Morán habla del imprinting cultural. Es decir, toda la herencia cultural que la toma y ahí toma el ejemplo de Platón, toda la herencia cultural que nosotros traemos en el momento del nacimiento. Entonces, el imprinting cultural que puedo tener yo, que nací en la década del 70, no es el imprinting cultural que nacieron mis hijos en la década del 2000. Ahí está la diferencia. Ellos piensan con una lógica no lineal y nosotros tratamos de meterlos como con un forceps dentro del sistema educativo que piensen en una lógica en donde para ellos es extraña. Porque ellos desconocen la lógica lineal, porque nacieron con la termodinámica. Yo nada más para complementar esa parte desde el mismo libro que estás retomando, Virginia. Página 44, segundo párrafo, dice: ¿cuáles son las exigencias de la física a satisfacer frente al universo evolutivo? Obviamente él está hablando desde la parte evolutiva, pero retomando esto, recordemos que la parte de la termodinámica, todo termina el caos. Y entonces, bajo ese sentido, complemento lo que dices, porque hay un proceso irreversible que genera propiedades de probabilidades, y esas probabilidades son no lineales. El detalle de la humanidad es que todo le quiere poner un orden y una linealidad. Y eso es lo que estás criticando. Y bueno, finalmente Prigogine dice, podemos enumerar 3 exigencias: irreversibilidad, la aparición de la probabilidad y la coherencia. La naturaleza es coherente, por eso es perfecta. O perfecta entre comillas, ¿no? Porque el mismo Prigogine también la desconoce como perfecta. Pero la humanidad busca siempre la verdad absoluta, la perfección y el orden. A ver, no tenemos que desconocer que nosotros venimos de Occidente. Claro, ¿sí? Por supuesto. Esto cambia con los pueblos originarios y esto cambia con Oriente. Pero nosotros desde Occidente, la primera pregunta que se hacen los filósofos era ¿cómo ordenar el caos? ¿Cuál es el orden del caos? Este orden rey que Roberto estudia muy bien como línea de investigación, es decir, cómo destronar este orden rey, que si bien tanto estamos criticando, sigue estando como cuando Schwab, que es un teórico del currículum, decía en la década del 40 que el currículum está moribundo. Bueno, es un muerto que está bien vivo porque este orden rey sigue reinando. A pesar de todos los intentos o de todas las teorías que están tratando de revisar ese concepto de orden rey, pero ese concepto de orden rey tiene 35 siglos. Entonces, y no olvidemos que a ver, yo vuelvo con esto e insisto con esto, no nos olvidemos que nosotros somos modernos. Muy bueno. Y que la modernidad controla la conducta. A ver, tenemos que hacer un estudio minucioso de Foucault, de cómo él
devela todo el mecanismo de poder que surge y que es constitutivo de la modernidad clásica. Esta cuestión de construcción panóptica. ¿Cuál es el panóptico de hoy? Porque hoy también existe un panóptico, y acá lo tenemos que leer a Byung-Chul Han. El panóptico de hoy es distinto al panóptico de Foucault de la modernidad clásica, porque estas instituciones, fíjense, y esto es un dato muy interesante, que seguramente lo saben, que la única institución moderna que continúa es la escuela. La familia no es la familia madre, padre, hijos. El Estado-nación no existe más. Bueno, los psiquiátricos y las prisiones, la iglesia está cuestionada por todos lados, pero la única institución que sigue igual, tal cual surgió en la modernidad clásica, es la escuela. Entonces, si todas las otras instituciones no existen más, la única que sigue en vigencia es la escuela. Fíjense el concepto de panóptico en la escuela y el concepto de panóptico en la sociedad. El panóptico es esto hoy. Si yo busco un vuelo, en todos los dispositivos que yo hablo encuentro ofertas de vuelo a tuk.tu. Y si eso no es un panóptico hoy, ¿cómo sigue controlando este orden rey en todos los niveles? Por medio de algoritmos no lógicos. Bueno, ya la estamos agarrando como la tenemos en nuestras tertulias de viernes por Skype. Bueno, aquí Antonio Gómez nos dice, ¿conoces algún ejemplo o experiencia curricular desde la complejidad? Y continúa la pregunta, dice, o en definitiva no es posible, y si la respuesta es no, ¿por qué razón? Genuinamente no conozco. Yo tengo escrito un montón de textos sobre currículum complejo, y ahora un último que salió en mayo en una revista en Brasil, que no solamente hablo de currículum complejo, sino que hablo de currículum complejo desde la termodinámica. En realidad, volvemos a lo que estábamos diciendo. No hay experiencias de currículum pensado desde la complejidad por lo que estábamos hablando, porque todavía está muy enfáticamente acentuado la concepción disciplinar. Y una de las características de la complejidad es pensar desde el punto de vista de la interdisciplina y pensar desde el punto de vista de la transdisciplina. Y acá, no sé si está preguntado o no, y aprovecho ahora la situación, porque sí es posible pensarlo desde el punto de vista teórico, pero que es muy difícil de llevarlo a la práctica, porque convengamos de que lo teórico es bueno en teoría, pero en la práctica somos las personas los que estamos habitando esa práctica, y las instituciones o las organizaciones que estamos habitando esas prácticas. Y las organizaciones siguen siendo modernas, pero estamos pensando estamos viviendo y estamos transitando y estamos trabajando, estamos en un territorio educativo que es moderno, pero pensando con lógicas distintas. Entonces ahí aparece el quiebre, que todavía no tenemos un contexto adecuado para pensar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Y acá viene una de las cosas que nos hemos cansado de discutir con Roberto, es que la interdisciplina y la transdisciplina sí es muy lindo, funciona y funciona muy bien a nivel teórico, pero no a nivel práctico. La interdisciplina y la transdisciplina a nivel práctico no se puede dar por una cuestión de poder disciplinar e institucional. Todavía tenemos un fuerte poder institucional y un fuerte poder disciplinar que hace imposible pensar en ceder poder disciplinar y metodológico a la otra disciplina para hablar de interdisciplina, o poder construir un objeto nuevo de conocimiento que no pertenezca a ninguna disciplina y que se pueda abordar desde una lógica compleja, diferentes niveles de realidad, e incorporar el tercero excluido de Aristóteles. Acá están apareciendo unas preguntas muy bonitas, unas que nos van a remitir al debate no dogmático, sino al debate que nos gusta y nos apasiona, amiga. A ver, mira, Sinoé Anselmo plantea en dos momentos, o sea, son dos momentos del chat, ¿eh? Dice la primera, ¿se puede pensar de forma crítica? Ah, no, ya me brinqué, perdón.
hay una muy bonita aquí del mismo Sinué. Dice, ay, ya la perdí. Era una sobre las matemáticas. Ah, aquí está. ¿Consideras que en las matemáticas se puede evaluar de forma cualitativa? Y él mismo hace otra pregunta muy interesante que dice, ¿se puede pensar de forma crítica a pesar de los dogmas establecidos en ciertas disciplinas? Estas son de las que nos gustan. Y en realidad, ¿y qué te voy a contestar? Yo te voy a contestar que sí, porque mi postura con respecto al mi posición teórica es la construcción. Yo no puedo pensar en nada que no sea construido. Más tarde o más temprano, por eso la construcción es difícil, porque uno construye en su tiempo, en función de la madurez de la idea, en función de si tiene que construir ideas previas. Entonces, si yo no considerase que la matemática puede... Yo de matemática no sé nada, gente, ya les digo. Si yo pensase que la matemática, el inglés, cualquier disciplina, cualquier concepción disciplinar, no se pudiese evaluar o enseñar o aprender cualitativamente, no podría estar hablando de la complejidad. Por eso me resulta muchas veces tan difícil poder entender el hecho educativo, tan difícil poder entender lo que mis hijos traen del colegio. Porque a pesar de que vivimos en un contexto distinto, seguimos enseñando de la misma manera que aprendí yo hace 30 años atrás. Y no porque no tenga que enseñar tal cosa de la matemática, no estoy hablando del contenido, estoy hablando de la misma forma de enseñar y de la misma forma de aprender lineal. Y yo creo que todo se plantea desde el punto de vista de lo cualitativo. Lo que pasa es que lo cuantitativo es lo institucional. Porque lo institucional determina una cantidad un tiempo que es cronológico, que es institucional, y una posibilidad de aprobar o no aprobar. Porque eso está vinculado a el pasar el semestre, pasar el año, que también viene determinado en los años superiores con una certificación social que es la acreditación. La acreditación no determina que yo sé o no sé. Porque yo pude haber comprado mi tesis de doctorado, habérmela estudiado de memoria, ir a repetir frente a un tribunal, ser más o menos inteligente en función de prever algún tipo de preguntas, y ese certificado que me da a mí, que soy doctora, no avala la cantidad de conocimiento o de ignorancia que yo tengo. ¿Se entiende? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Una cosa es ponernos en claro sin tratar de imponer la definición de qué se entiende por evaluación. Para mí la evaluación es una instancia más. Y yo les puedo asegurar de que he tenido que argumentar cómo evalúo en función de que yo evalúo el proceso desde el primer día de clase hasta el último, siendo el último, que es el examen final, para mí una anécdota. Y he tenido que justificar lo injustificable de que por qué apruebo a alguien que según otros parámetros no da cuenta de la excelencia en función de la nota que yo estoy colocando. Pero porque yo creo en el proceso. Yo creo que cada uno tiene su proceso. Y me enojo sobremanera porque seguimos evaluando en función de un tiempo institucional que no se corresponde al tiempo de maduración del sujeto que está aprendiendo. Con una vara que es igual para todos y que sabemos que no todos podemos dar cuenta de la misma manera. Bueno, nada más para, si me permites ahí complementar nada más un pequeño comentario. No debemos olvidar que las matemáticas y todas las ciencias parten de... la hacemos los humanos. Y como humanos tenemos deseos, pasiones, intenciones y demás. Y por lo tanto, no podemos hablar, por muy cuantificable que sea la investigación, no podemos decir que somos netamente objetivos. Me estoy tardando aquí porque ya vi que entre 3 personas agarraron el chat para estarse entre ellos contestando, retroalimentando. Entonces los dejo a ellos que sigan ahí en su tertulia como nosotros estamos en la nuestra. Yo no tengo acceso al chat, así que nada. No, que sigan, no, ellos están ahí, están contestando unos a otros, entonces, bueno, digo, pues
Esto es como una mesa de café, o sea, cuando estás con la mesa de los amigos, cada quien agarra su pareja más cercana y se pone a bailar en el diálogo, ¿no? Sobre todo cuando hay esos temas en común. Bueno, por aquí hay una pregunta, a ver, déjame ver. Mira, Pepe Meales, un estudiante de nosotros, dice, ¿será posible que en estos tiempos de pandemia se generen brotes de la nueva idea de la escuela del posmodernismo, alejada ya del todo de la idea de la escuela de la modernidad? O sea, es una pregunta como futurista. A ver, ¿cómo de nuevo? Sí, o sea, está apostándole de que a razón de la pandemia sí vaya a haber un cambio. Dice, ¿será posible que en estos tiempos de pandemia se generen brotes de la nueva idea de la escuela del posmodernismo, alejada ya de todo de la idea de la escuela de la modernidad? Es una pregunta, o sea, ¿tú No crees que será tengo, posible? no sé, primero no sé cuál es la escuela del posmodernismo. ¿A qué llamamos lo que es la escuela del posmodernismo? ¿A qué estamos haciendo referencia? Eh, no sé, así que si no sé lo que es la escuela del posmodernismo, no hay escuelas del no sé cuáles son las escuelas del posmodernismo, no sé a qué está haciendo referencia, si hay algún autor que está hablando de eso, si hay alguna corriente que está hablando de eso. No tenemos que confundir los dispositivos o la tecnología que nosotros utilizamos hoy para dar clase, por ejemplo, esto, en donde Robert está en su casa, yo estoy en mi casa, él en México, yo en Argentina, y todos los que nos están viendo en distintas partes del mundo. Si a esto le llamamos la escuela del posmodernismo, cosa que no, porque esto es un instrumento que posibilita que estemos conectados en este momento. Entonces, si nosotros pensamos que esta va a ser la escuela del posmodernismo o que esta es la escuela del posmodernismo, lo que nos tendríamos que preguntar es cómo se construye el conocimiento a partir de este dispositivo que es un instrumento, que no construye, nos conecta, no construye. Entonces, no sé, hay que ver qué se entiende por eso. Bueno, aquí ya como tú no tienes acceso al chat o no lo estás viendo, aquí ya se están echando la pelota para que alguien pregunte directamente a ti. Pero bueno, aquí aprovecho el comercial para pedirle a Diana Morales Bentancur que pueda reformular su pregunta porque no se entiende. Y a ver, déjame ver si encuentro alguna otra pregunta por aquí. Dice Luz Dori González, ¿cómo pensar la ciudad de hoy desde la no linealidad? A la luz de qué texto de Morán. Bueno, La ciudad. pues dice la ciudad. Más bien yo diría que hablaría de procesos, ¿no? Los procesos no lineales, o sea, procesos. No Más bien yo entiendo. diría ahí, bueno, más bien yo diría que la pregunta sería, ¿cómo pensar la no linealidad de la cotidianidad? No sé, o sea, literalmente la pregunta es, ¿cómo pensar la ciudad de hoy desde la no linealidad? Pues es imposible. No sé. No, es que es imposible, o sea, la no linealidad está en los procesos, en todos los procesos. O sea, sería ir contra la naturaleza en sí misma, ¿no? La no linealidad está en... Lo que pasa, me parece que nos estamos confundiendo. Uh-huh. Están concretizando lo no lineal, y lo no lineal es constitutivo de la naturaleza y es un proceso de conocimiento, es un modo de relación con el conocimiento. Como es el modo, como la modernidad clásica se constituyó a partir de la linealidad, Uh-huh, sí. la condición posmoderna está pensada como proceso natural y como proceso de construcción del conocimiento desde la no linealidad, pero no todo el mundo piensa no lineal, porque para pensar no lineal tienes que pensar relacional y tenés que tener en cuenta la multidimensionalidad de lo que se está pensando, porque volvamos a esto que me parece muy gráfico de Prigogine, los sistemas alejados del equilibrio. Sí, claro. Si nosotros pensamos, a ver, Roberto está fuera de equilibrio, es que está desequilibrado y está loco, porque uno piensa normalmente o cotidianamente que lo que está fuera del equilibrio o alejado del equilibrio está más cerca de la locura. Y la locura tiene su lógica también, ¿no? Entonces nos podría servir para el ejemplo. Pero los sistemas que están alejados del equilibrio, lejos de ser desequilibrados, o están alejados del equilibrio para la lógica clásica, pero tienen su propia lógica. Es como la lógica del mito y es como lo religioso.
La lógica del mito tiene su poder explicatorio. Claro. Y por lo tanto, hoy, más que nunca, resurgen las explicaciones míticas o nos tomamos de los mitos para poder explicar determinados sucesos. La religión es dogmática. O creemos o no creemos. Tiene su lógica. Que ahí volvamos a San Agustín o a Santo Tomás. Que nuestra lógica finita nos imposibilita comprenderla. Porque el que la piensa y el que la crea es infinito. Ocurre lo mismo con la lógica no lineal. La lógica no lineal es un modo explicativo para procesos que no se podían pensar y no se podían describir y no se podían analizar desde una lógica clásica. Que la lógica clásica excluye lo que no puede controlar desde Aristóteles hasta Einstein. Aquí hay una pregunta de Elvira Ruiz. Dice, el kairos educativo, ¿cómo se conecta con el tiempo lógico del inconsciente? Si es que lo conectas. No, yo no lo conecto. Y no lo conecto porque lo estoy pensando, el kairos educativo se podría pensar desde el deseo y desde el vínculo transferencial para que se logre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero no lo toco porque lo toco desde el punto de vista, en algún momento uno tiene que tomar, y acá volvíamos a la discusión que estábamos teniendo esta tarde con Roberto. Cuando uno hace investigación o cuando uno estudia, tiene que hacer recortes y tiene que tomar decisiones. Entonces, el kairos educativo está pensado desde el constructivismo, principalmente desde los aportes de Vygotsky y de Piaget como diálogo epistémico, porque lo que no piensa uno lo piensa el otro. Entonces, hoy, para mi posición epistémica, el saber está construido desde la construcción, desde la psicología, desde los aportes de Vygotsky y desde los aportes de Piaget. Desde los aportes de Piaget, desde la construcción de epistemología genética. Y desde los aportes de Vygotsky, desde el punto de vista de la importancia del lenguaje vinculado con la voz en Freire y la cultura. Y el símbolo como instrumento que nos humaniza y que nos aleja de las otras especies. Entonces, desde ahí está recortado, y la fundamentación psicológica, epistemológica y psicológica está dada desde la construcción de Piaget y de Vygotsky. Bueno, aquí Diana Morales ya nos está reformulando la pregunta, aunque la hizo en 4 etapas. Está larga y es para los dos. Dice, profesora Virginia y Roberto, sobre la categorización de los seres humanos frente a su sexo, identidad, preferencia sexual, buscamos la participación al ser incluyentes, pero no sé si ven esto como algo que aporta la representación de las perspectivas y la construcción colectiva, o si por el contrario lo ven como algo que aporta la fragmentación del conocimiento. Esa es para vos, porque vos estudias género. En realidad depende cómo lo tenga, cómo lo abordes. Lo podés abordar desde las dos maneras, pero eso es una cuestión singular de cómo uno... A ver, la pregunta está bien, pero yo te contesto con otra pregunta. ¿Cuál es tu relación con el conocimiento? Porque al tener vos construido una relación con el conocimiento, la vas a llevar a todas las disciplinas y a todas las problemáticas que te preguntes. Al que piensa desde el punto de vista disciplinar, el género es masculino y femenino y no hay tutía. El que piensa desde diferentes lógicas y desde la complejidad, él entiende al género desde las diferentes dimensiones, cosa que el pensamiento clásico no puede pensar, tiene una imposibilidad de pensar en diferentes dimensiones porque no las puede abarcar. Como no las puede abarcar, no las puede controlar, las excluye. No sé si está clara la respuesta. De hecho, yo aquí levantaría la mano, no estoy tan de acuerdo con el planteamiento un tanto de la pregunta. Primero que nada, la relación de género tiene que ser relación sexo-género. O sea, no podemos hablar nada más de sexo o de género. Y en medio de ese proceso está la preferencia sexual. O sea, sí hay dos tipos de sexo, o sea, hay 2 tipos de género. Por eso es una relación dialógica sexo-género. Ahora, la cuestión es, porque a esto se presta para hablar de patriarcados, matriarcados y no sé, otras derivaciones. El punto es de que para ser incluyentes se tienen que modificar las instituciones, se tienen que modificar las mentalidades y no nada más basta con cambiar el lenguaje.
o sea, los todoes, nosotres, yo no sé cómo se dice, todo eso nunca me queda. El punto, pero aquí también hay que partir de otra parte, como ya lo decía Virginia, las mitologías, las cosmovisiones siempre nos buscan resaltar que al principio de los tiempos las mujeres dominaban, pero por alguna razón, alguna cuestión, digamos, eventual, o por alguna circunstancia, se cambiaron los roles. Se cambiaron los roles y después se hicieron las instituciones para que se hicieron instituciones hechas por hombres para que los hombres las mantengan y para que las reproduzcan. Lo que tenemos que tomar en cuenta ahora, con todos estos cambios culturales que hemos visto a lo largo desde los años 70 con la píldora anticonceptiva y demás, hay mucho escrito al respecto, yo también me he dedicado ahí a escribir unas cositas. Lo que debemos tomar en cuenta aquí es de que no podemos hablar nunca de un poder hegemónico. Ese es el primer problema que tenemos, un problema muy determinista, que siempre se ve que hay un poder hegemónico. No es tal. Ningún autor habla de poderes hegemónicos. O sea, si nosotros revisamos a Foucault, si revisamos a Wallenstein, si revisamos a Althusser, a toda la escuela de Frankfurt, siempre hay una cuestión se pinta que existe un poder hegemónico, pero no existe tal. O sea, públicamente se dice hay un poder hegemónico, pero no existe tal. Por lo tanto, los hombres y las mujeres están en constante negociación. ¿La educación podría ayudar y potencializar esto? Mi postura es no tanto. No. En mi tesis doctoral yo trabajé parte de eso, de qué tanto los cambios culturales, el acceso a la tecnología, el acceso a la educación, movilizan o potencializan una equidad, y descubrí que no es tanto. Al contrario, la educación puede volverse también un medio de control y se resignifica a favor del poder masculino. Aquel dólar que da el tío a la chica que está estudiando en la universidad, aquel boleto del metro que da fulanito de tal, que da el novio, se canta, el más mínimo apoyo se puede cantar públicamente cuando la mujer logra un éxito profesional, y también viene a resignificar otra cosa, que aquella mujer profesionista, intelectual, como aquí tenemos una gran colega y amiga, pues los hombres se cuelgan de los méritos que ella ha hecho para decir, yo la conozco, yo apoyé en esto, yo estuve ahí, etcétera, aunque no sea un logro directo de ese hombre. Es como yo, y aquí quizá me califiquen de macho, ¿no? El hecho de tener su libro y autografiado, pues a mí me da un capital simbólico muy por encima del que no lo tiene y no lo tiene autografiado. Ajá, pues yo me estoy colgando de la fama de ella, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de cómo jugamos con las categorías. Ese sería mi punto de vista, y esto nos va a llevar a otros debates, ¿no? Lamentablemente, cuando un hombre opina de estos temas, siempre lo califican de machista. Ahí tenemos el caso de Rafael Montesinos, que es el teórico de América Latina, y que varias feministas o varias personas que estudian el género lo califican de machista, y así podemos hacer una genealogía de machos que investigan género. Entonces, bueno, ese sería mi punto de vista. Ya si quieren, después lo ahondamos. Dice, aquí hay muchos saludos desde Ecuador, desde Argentina mismo, desde México. Bueno, y Susana Copari, que la conocemos, dice, la categoría de no lugar de auge, podría ser interesante también para analizar la linealidad o la no linealidad de las ciudades. Bueno, más bien está contestando hacia arriba. Es que te digo que ya empezaron aquí los debates internos. Bueno, pues más bien ya se nos acabaron las preguntas. Se nos acabaron aquí las preguntas, amiga. Hay muchos comentarios, muchas felicitaciones. Pues yo creo que más bien yo fui el que los aburrió. No sé si quieres. Vos tenés la culpa de que nadie pregunte más. No, pues, bueno, Jorge aquí estaba despachando plaza con otros compañeros, entonces estaban contestando entre ellos, pues yo dije, pues hay que le sigan, ¿no? Entonces,
pues no sé si quieres terminar, cerrar con algo. En realidad, cerrar como para abrir, es decir, que nada,